Hola, buenos días. Mi nombre es Katia Jimena Araiz Flores. Mi matrícula es 222-6749. La hora de mi clase es M4. El grupo es 007 y la ingeniera es Victoria Gutiérrez. A continuación les estaré presentando mi PIA de estática, donde pasaremos a hacer la solución de un problema que se nos dio. El problema es el siguiente. Dice determinar las barras de F, EF y EG. Y si la barra está a tensión o compresión, tenemos que realizar el diagrama de cuerpo libre correspondiente al método que utilices, ya sea nodos o secciones. Los diagramas deben tener cada barra identificada con su correspondiente sentido y si tiene componentes en seno y coseno, y también deben de estar en el diagrama. Debemos considerar las fuerzas aplicadas en libras fuerza. Muy bien, de este lado tenemos el diagrama que se nos está proporcionando, donde tenemos los datos necesarios para realizar el problema a continuación. Que de este lado izquierdo tenemos una tablita donde colocamos nuestra matrícula y nos está pidiendo que los últimos 3 números de nuestra matrícula sean multiplicados por 100 y así los utilicemos como fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. En este caso, fuerza 1 va a ser 700 libras fuerza, fuerza 2 400 libras fuerza y la fuerza 3 900 libras fuerza. Antes de empezar con este ejercicio voy a dar una pequeña introducción y voy a ir paso por paso analizando el problema para que tengamos un poco de noción al momento de realizar este ejercicio. Muy bien, analizando el problema nos está diciendo que encontremos las fuerzas de las barras de F, EF y EG y determinar si las barras se encuentran bajo tensión o compresión. Debido a que se pide calcular la fuerza en 3 barras, yo decidí utilizar el método de secciones, el cual se me hizo ideal, ya que solo 3 incógnitas, por lo que se cumple la condición para el método de secciones. Y así vamos a evitar hacer tantos cálculos innecesarios como lo sería con el método de nodos. Recordemos que el método de nodos, pues, es ideal cuando se busca resolver toda la armadura, o sea, encontrar todas las fuerzas, pero como en este caso solo nos solicitan una sección específica, pues es más fácil realizarlo por el método de secciones. Si usáramos nodos, tendríamos que comenzar por un nodo con solo 2 incógnitas y empezar a resolver para un nodo e ir avanzando hasta llegar a las barras de F, F y EG, lo que implica pues más cálculos, más ecuaciones e incluso más probabilidad de error. Ahora continuando con secciones, voy a iniciar realizando el diagrama de cuerpo libre, aislando la armadura con las fuerzas que actúan sobre ella. En este caso, aquí está el diagrama de cuerpo libre. De este lado tenemos las magnitudes de las fuerzas que actúan y son las siguientes que había mencionado anteriormente, pues fuerza 1, 700 libras fuerza, fuerza 2, 400 libras fuerza y fuerza 3, 900 libras fuerzas. Las fuerzas 2 y la fuerza 3 que estoy señalando se encuentran sobre el eje vertical, por lo que no hay necesidad de descomponerlas, pues su componente en X básicamente. Sin embargo, tenemos que la fuerza acá, la 1, está a un ángulo de 60 grados con respecto a su horizontal, por lo que debemos descomponerla. Aquí tenemos que la fuerza, o sea, ya descomponiendo esto, tenemos que la fuerza en el eje X va a ser igual a fuerza 1 por el coseno de 60 grados. La fuerza en Y va a ser fuerza 1 por el seno de 60. Antes de pasar a la siguiente, también debemos saber que vamos a calcular las reacciones. Vamos a observar que en el nodo A, aquí, está conectado a un punto fijo, que es este triangulito. Su movimiento está restringiendo en el eje horizontal y vertical, o sea que no puede moverse en ninguna dirección, por lo que tiene reacciones en X y tiene en Y. En el nodo G, por otro lado, tenemos un apoyo móvil, que son estas rueditas, patines de rodamiento. Su movimiento en el eje vertical está restringido, por lo que solamente tiene reacción en Y. Vamos a pasar a dibujar los componentes de la fuerza 1 y las reacciones en los apoyos.
con el siguiente diagrama de cuerpo libre. Aquí está. Aquí están ya marcados. Aquí están las reacciones. Reacciones en A. Reacciones de A en Y. Y acá tenemos la reacción de G en el eje de las Y. Acá tenemos la descomposición que habíamos realizado hace unos minutos. Muy bien, y antes de esto sabemos que tenemos tres incógnitas. Las reacciones en A, que son estas, y las reacciones en G. Vamos a partir calculando las reacciones en G, por lo que vamos a aplicar un momento en A, y de esta forma vamos a cancelar las reacciones en A, ya que su línea de acción es sobre el punto A, y vamos a elegir el sentido horario como positivo. Aquí sabemos que la sumatoria de momento en A es igual a 0, y sabemos que pues momento se calcula pues fuerza por distancia. Vamos a resolver para reacción en GY. Aquí tengo desglosado paso por paso todo lo que vamos a estar realizando. Incluso aquí tengo la imagen para que nos podamos apoyar de esta misma. Tenemos que fuerza 1 por coseno de 60 grados por 6 pies va a ser la primera. Vamos a sumarla con fuerza 1 por seno de 60 grados, igual aquí. Aquí ya lo tengo sustituido, 700 libras fuerza por coseno de 60 grados por 6 pies, más 700 libras fuerza por el seno de 60 grados por 4 pies. Aquí quiero hacer una pausa, ya que pues 4 no está en ninguna, aquí está, y aquí no lo está marcando, pero por si no sabían de dónde sale este 4, pues básicamente es aquí dividiendo la distancia, ya que son 8, pero no está a la mitad, entonces hay que partirlo a la mitad. Aquí tenemos que desde este punto hasta el punto B, pues son 4 de distancia, entonces lo vamos a colocar aquí y por aquí sale el 4, más la fuerza número 2, que son 400, y aquí igual es pues 3 medios por 8. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale el 12? Pues muy fácil, sabemos. Para empezar, sabemos que pues 8 por 2 es 16. Aquí está 8 por 2, pues 16. Igual aquí está la mitad. Y si lo vemos, pues matemáticamente tenemos aquí, pues lo mismo que habíamos hecho acá. Tenemos 3 medios aquí. Lo multiplicaremos por 8 para así tener 12 pies. Vamos con la fuerza número 3, que es esta, más fuerza número 3. Estamos haciendo girar con sentido positivo por 8, que es la distancia de este punto al punto A, menos G en el eje de las Y por 24, que es desde aquí, desde este punto hasta el punto A. Sustituyendo y despejando para reacción G en el eje de las Y, tenemos que toda la operación que habíamos mencionado pasa dividiendo el 24, y la reacción de G en el eje Y es igual a 688.53 libras fuerza. Bien, ahora también vamos a poder calcular las reacciones en X y Y en el A, que como teníamos en el diagrama anterior. Aunque no es estrictamente necesario hacerlo, de hecho no necesitamos para resolver lo que queda, pero aún así lo haremos más que nada para que sea el ejercicio más completo y no tengamos dudas más adelante. Ahora aquí tenemos que la sumatoria en X y en Y, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Tenemos que las fuerzas que actúan en X va a ser pues Fx1, y la reacción en A en el eje X es igual a 0. Sustituyendo valores nos tenemos que en AX es igual a 350 libras fuerza. Muy bien. Ahora la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Igual aquí tenemos todas las fuerzas que están en las Y. Tenemos a fuerza Y1 que está aquí,
o su respectivo valor. Tenemos a la fuerza 2, está sumando, fuerza 3 igual está sumando, menos la reacción en G en el eje de las Y, que va para arriba, entonces la estamos poniendo negativo, menos la reacción a Y igual negativo igual a 0. Vamos a hacer despeje para la reacción A en el eje de las Y. Sustituyendo todos estos valores, aquí tenemos 700 libras fuerzas por el seno de 60 más 400 libras fuerzas más 900 libras fuerzas menos el resultado de la diapositiva pasada, que es la reacción de G en el eje de las Y. Tenemos que queda reacción A en el eje de las Y es igual a 1217.69 libras fuerza. Una vez que tengamos las reacciones en los apoyos y los valores de todas las fuerzas, vamos a calcular las fuerzas de las barras DF, EF y EG. Y para ello vamos a usar el método de secciones. En el método de secciones debemos seccionar o cortar la armadura. La línea transversal de corte debe pasar pues a través del máximo de 3 barras incógnitas para que puedan ser resueltas las 3 ecuaciones que se nos dan en un inicio, que es la sumatoria de momento, fuerza en X y fuerzas en Y. Y en este caso solo tenemos 3 barras incógnitas, así que cumple con la condición que se nos da. Vamos a proceder a trazar que se va a mostrar a continuación. Es esta, aquí está cortando. Una vez seccionada la estructura, pues vamos a seleccionar el lado que contenga la menor cantidad de fuerzas externas e incógnitas. El lado derecho es el que lo cumple con las condiciones, por lo que vamos a aislar esta parte de la armadura y crearemos su diagrama de cuerpo libre. Importante mencionar que no es hasta acá, o sea, el diagrama que vamos a realizar, las flechas no tienen que completar todo el triángulo, solo a la mitad, o sea, hasta donde se seccionó. En este diagrama de cuerpo libre de la sección derecha de la armadura, ya están implementadas las fuerzas, fuerza DF, que es esta, la fuerza EG, que es esta, y fuerza EF, que es esta, y sus componentes, que son fuerza EF en el eje X y fuerza EF en el eje de la Y. Y la reacción que está aquí de G, que es la reacción G en el eje de la Y. Todas las fuerzas de las barras se suponen en tensión, o sea, apuntando hacia afuera de los nodos, por eso están marcadas así. Si en el resultado el signo es negativo, pues significa que la suposición inicial que teníamos de tensión pues era incorrecta, pero pues no pasa nada. Y dicha fuerza pues va a ser de compresión. Simplemente al final vamos a cambiar el signo y se especifica que es de compresión. Bueno, a partir de aquí hay dos formas de proseguir. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y y, bueno, podemos hacer una sumatoria de fuerzas en y calcular F, o sea, la fuerza EF en el eje de la Y, ya que solo hay dos componentes en Y, que es F, FY y reacción. O podemos hacer un momento en el nodo F, que es este. Las fuerzas serían pues en FDF, en FFX, que es esta, y en FFY. Estas pues se cancelarían ya que su línea de acción está directamente sobre el nodo y pues nos dejaría con solo una incógnita que va a ser la fuerza en EFG, que es esta. Aunque tenemos que hacer ambas cosas de cualquier forma, pues empezaremos calculando el momento en el nodo F con un sentido horario. Aquí está. Dijimos anteriormente que las fuerzas F de F, FX y la fuerza EF en el eje de las Y se cancelan y solo van a actuar la FEG y la reacción en GY, haciendo
momento, que es fuerza por distancia, como anteriormente habíamos dicho, tenemos que las distancias se miden perpendicularmente hacia el punto F. O sea que ya sustituyendo todo esto, tenemos que 688.53 libras fuerzas por 4 pies sobre 6 nos va a dar que la fuerza eje es igual a 459.02 libras fuerzas con signo positivo que va hacia la derecha, o sea que es tensión. Muy bien, ahora que obtuvimos el valor de la fuerza EF, si observamos el diagrama solo hay dos fuerzas en el eje vertical y con un dato desconocido que es una sola incógnita. En cambio en el horizontal, que es así el eje horizontal, tenemos más de dos encuestas y pues son dos desconocidas, por lo que tenemos que continuar con sumatoria de fuerzas en Y. En este lado las tengo. Sumatoria de fuerzas en Y tenemos que es la fuerza EF en el eje Y, esta, menos la reacción de GY es igual a 0. Aquí hacemos, pasamos esto para el otro lado y tenemos que la fuerza EF en el eje de las Y es igual a 688.53 libras fuerza. Por relaciones trigonométricas podemos obtener también la fuerza EF en el eje de las Y. Y esto pues va a ser la fuerza EF por el coseno del ángulo. Entonces, conocemos el valor de la fuerza FY, pero no sabemos el valor del ángulo. Debemos obtener el valor del ángulo haciendo lo siguiente. Aquí tengo ya seccionado para que nos demos una idea. Vamos a dibujar el triángulo aparte para resolver el valor del ángulo. Dividimos el triángulo por la mitad aquí, como estamos viendo en pantalla, y calcularemos el valor del ángulo utilizando razones trigonométricas. Recordemos que la longitud de la base es de 4 pies, ya que dividimos el triángulo por la mitad. Entonces va a ser 8 pies entre 2 es igual a 4 pies. Continuando, tenemos acá que tangente del ángulo es igual a base sobre altura, o sea que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente a la menos 1 de 4 sobre 6 nos da el ángulo de 36.69 grados. Ahora sí, vamos a... Bueno, una vez obtenido el ángulo, vamos a poder calcular la fuerza de F. Entonces tenemos que la fuerza, sustituyendo ahora sí, fuerza F es igual a 688.53 libras fuerzas sobre el coseno del ángulo que acabamos de obtener. Tenemos que fuerza EF es igual a 827.51 libras fuerza con signo positivo, o sea que va hacia la derecha y está haciendo pues tensión. A continuación vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X para calcular la fuerza en DF. Aquí tenemos que la fuerza EF más la fuerza EFX más la fuerza DF es igual a 0. Sustituyendo todo esto nos da que la fuerza DF es igual a menos 918.05 libras fuerza. Este tiene signo negativo por lo que va a la derecha y nos está indicando entonces que es compresión. Ya que esta última salió con signo negativo, como lo mencionaba, implica que la barra DF está bajo compresión, por lo que simplemente se le va a cambiar el signo positivo y, como lo menciono, se indica que es compresión. El resumen de resultados queda de la siguiente forma. Tenemos que la barra DF es igual a 918.05 libras fuerzas, está en compresión. La barra EF, 827.51 libras de tensión. Y la barra eje, 459.02 libras fuerza, que está haciendo tensión. Aquí tenemos que la barra DF está haciendo compresión. La barra EF, que es esta, está haciendo tensión.
y la barra eje, aquí tenemos que igual está haciendo tensión. Y esto es el fin de la explicación de cómo resolver este ejercicio por el método de secciones.